Buona salute a tutti! Cuando el arte se convierte en mercancía, estamos acabando con el patrimonio cultural y audiovisual de un país. Bienvenidos a la Cámara Oscura. Hoy hablaremos sobre los 3 tipos de industria conocidos en el audiovisual, junto con sus puntos a favor, en contra, sus efectos en las audiencias y en los realizadores. ¡Comencemos! En el libro Cinematografía en Colombia, tras las huellas de una industria, escrito por Gonzalo Castellanos, se menciona brevemente que existen solo 3 tipos de industrias, que son la industria cultural, la industria creativa y la industria de entretenimiento. La industria cultural está direccionada a preservar el patrimonio e identidad de un país. Se habla directamente desde las raíces, tradiciones y expresiones de los ciudadanos. Es una ventana al mundo porque permite conocer al país desde muchas visiones, alejándose del condicionamiento que podemos ver en las noticias. Es decir, amplía el espectro cultural teniendo como principales referentes al documental y al cine llamado de autor. Ambos tienen una responsabilidad tanto con las audiencias como con el equipo de trabajo. Por lo general, la industria cultural se encuentra ligada al turismo porque se convierte en una ventana para el mundo. Permite que festivales, ferias y fiestas puedan contar con turistas que estén en la búsqueda de vivir nuevas experiencias con total seguridad, ya sea porque lo vieron en la TV pública o en el cine. En un principio funciona porque ayuda a la economía de un país, pero ¿qué sucede si solo se habla de tradiciones? ¿Qué pasa con las demás corrientes y problemáticas que no clasifican dentro del canon visual económico turístico? Es decir, que uno de los principales problemas de la industria cultural recae en la presentación de las obras, las cuales son cada vez más cercanas a un comercial de una agencia de viajes que a la representación de una realidad, que termina siendo condicionada. Esto es un problema teniendo en cuenta que es la industria que menos presupuesto tiene, lo que significa que se deben aceptar las adecuaciones de un cliente que en la mayoría de los casos no conoce la industria para la cual debe dirigir su proyecto. De ahí la creación de este capítulo. Otro aspecto preocupante recae en los realizadores audiovisuales que en algunos casos tampoco distinguen los tipos de industrias. A saber, si un realizador crea un proyecto con una línea social, debe hacerlo conociendo las responsabilidades del mismo, el impacto que pueda generar y las consecuencias. Esto porque si no se tiene en cuenta, se puede llegar a pensar que el objetivo no es el de ayudar a presentar una realidad al punto de apropiarse de una cultura para obtener un provecho, sino más bien el de lucrarse de manera irresponsable, así esto significa beneficiarse de manera arbitraria con el dolor ajeno. Pero en una futura entrega hablaremos sobre la responsabilidad de los que trabajamos en el medio audiovisual. Pasemos a la siguiente industria. En la industria creativa se encuentra todo el ingenio. Aquí es donde dominan las obras y toman toda la intención. Es decir, que entre más innovadora sea, mayor calidad tiene. En las academias, de manera involuntaria, la industria creativa es en donde más se les exige a los estudiantes, incluso en las convocatorias que implican tener un jurado. En algunos casos, la atención se dirige hacia la originalidad y la perfección. Como lo vimos en el capítulo SOS Audiovisual Colombiano, se presenta el primer problema, que es, si se exige tanto a los realizadores, la pregunta es, ¿por qué se siguen proyectando películas y programas de TV que cometen todos los errores que nos piden no cometer? Se cae en una paradoja al no tener claro a qué tipo de industria estamos aplicando. La industria creativa permite crear obras con intención, únicas, con una propuesta audiovisual que genere en los espectadores una sensación de sorpresa o reflexión. Aquí, lo experimental es el principal referente, porque permite una libertad latente. El segundo problema radica en la financiación. Al contar con una industria que solo apoya una sola línea como referente, resulta casi imposible poder conocer las obras de los realizadores independientes. De esto hablaremos más adelante. Para ser parte de esta industria es necesario contar con una gran formación académica y por sobre todo pasión por el arte y vocación. El conocimiento cuesta esfuerzo, presupuesto, paciencia, victorias y fracasos, muchos fracasos, lo que nos lleva al tercer problema. ¿Cuántas
veces les ha ocurrido que presentan un proyecto con toda la intención creativa, pero llega un productor o cliente que busca cambiarlo todo a su gusto sin tener en cuenta la intención de lo trabajado? Al olvidar el objetivo es cuando la creatividad es totalmente subestimada y, en muchos casos, mal remunerada. Como ejemplo, tenemos el testimonio de un realizador que nos cuenta que una vez trabajó para un músico que le pidió crear la carátula de su disco junto con todo el libro de contenido. Hablamos de un estudio fotográfico con más de 50 fotos tomadas y el videoclip del primer sencillo. Todo por el valor de 50,000 pesos. Bajo el argumento, yo también tengo un computador con Photoshop y una cámara en mi casa. Afortunadamente, al escuchar esto, se encontraba con un colega que le respondió: yo también tengo una guitarra en la casa y no estoy explotando a la gente. Esto nos lleva a reflexionar también sobre el cuidado del trabajo que realizamos. En muchos casos, la gente sin escrúpulos puede aprovecharse de lo que tanto hemos construido. Miremos este caso de estudio. En el año 1974, Alejandro Jodorowsky toma la decisión de crear una película basada en un libro llamado Dune, bajo la premisa de tener una obra que lleve al espectador a vivir los efectos del LSD sin la necesidad de consumir la droga. Una idea revolucionaria teniendo en cuenta la época. Dentro del proceso de creación, Jodorowsky recluta a un grupo de creativos que lo ayudarán a recrear las ideas que tenía en su cabeza. Sus llamados guerreros se componían de la élite artística del momento. Gracias a esto, la recreación de escenarios, escenas y vestuario estaba garantizada. En la búsqueda de los personajes, Jodorowsky luchó con mucho esfuerzo por conseguir los perfiles que quería para su proyecto, logrando contactar para el reparto a celebridades como Mick Jagger, Orson Welles, al conocido como el destructor de proyectos, el señor Salvador Dalí, y en la música a Pink Floyd, que se sumó al universo de Dune. La obra de ciencia ficción estaba con todo listo. Solo era cuestión de tocar las puertas de las grandes productoras de Hollywood para obtener el presupuesto. Aquí inician los problemas para Jodorowsky. A las compañías productoras contactadas les gustaba la historia y todo el desarrollo del elenco. Todo era perfecto, salvo por el director y creador Alejandro Jodorowsky, quien, a pesar de contar con obras ya realizadas como El Topo y La Montaña Sagrada, fue rechazado y considerado como una persona que no contaba con la experiencia requerida para un proyecto tan ambicioso. Esto a pesar de ser él quien logró hacer todo el trabajo creativo y de producción. Sin duda, un golpe fuerte para la industria creativa, porque no tiene sentido que una persona que expone toda su creatividad, talento y esfuerzo deba ser subestimada. Al contrario, debió ser apoyado tal y como su equipo y elenco lo hicieron en un principio. El problema siguiente surgió cuando aparecieron nuevas obras de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias en 1977, Flash Gordon, Terminator y Alien, en las cuales se encuentran varias de las ideas visionarias de Jodorowsky, como los sables de luz, la pelea con el robot de entrenamiento o la visión del robot. Se trata de un proyecto que no se realizó, pero que, de alguna manera, sentó las bases del género. ¿Ven la importancia de los derechos de autor? Sabemos que los tiempos son otros y que ahora es posible blindar los proyectos al declarar un derecho de autor por departamento. Aún más si se cuenta con el apoyo de un sindicato comprometido con el audiovisual. Pero la viveza sigue en el aire. Si miramos otro ejemplo, ya más reciente, encontramos el del actor Jet Li, quien estuvo dentro de la baraja del posible reparto de Matrix en el papel de Serras. El actor rechazó actuar en la película debido a una cláusula que le exigía perder los derechos de todos sus movimientos de artes marciales. Es decir, que el estudio podía quedarse con todo el esfuerzo que le había costado tantos años adquirir para que ellos lo utilizaran libremente en futuros proyectos. Sabemos que el dinero es importante, pero si no se valora el esfuerzo adquirido por los artistas, se va a caer en un círculo vicioso. Punto para Jet Li por dignificar su trabajo. En la creatividad, el arte lo es todo. Sus principales bases son la investigación, el rigor, la academia, la acción y, por sobre todo, la terquedad. Sabiduría es hacer. Las propuestas de fotografía, arte, guión, edición, sonido y montaje valen si se cuenta con el personal calificado para socializar las ideas. El problema, subestimar la creatividad puede tener 3 efectos significativos. El primero es el encarecimiento de los proyectos, porque al no contar con personal creativo no hay propuesta.
Solo se tiene una aceptación ciega. Incluso si el proyecto resulta más costoso, el personal será mal remunerado. En otro capítulo abordaremos el tema de ¿por qué se acaban las producciones cuando no se invierte en la gente? El segundo problema es una consecuencia del primero. Hablamos de la destrucción de la obra. Si solo se presentan obras que ya conocemos y que no son innovadoras, el resultado será siempre el mismo. Así se considera una fórmula ganadora, con el tiempo el recurso se agota. El tercer problema es el presupuesto, que sin ir en contravía con el primero es fundamental si se invierte sabiamente. Si quiero grandes resultados, ¿por qué no invertir en grande? Pero es desde aquí donde se evidencian los problemas de la falta de visión al apoyar solo un tipo de industria, lo que nos lleva a la... Esta industria es la que más reconocimiento tiene. En un vistazo rápido se podría pensar que es la única que existe. Si la industria cultural está ligada al turismo, la del entretenimiento está ligada a la publicidad. La importancia de vender es la prioridad para lograr mantenerse. Es en este espacio donde la calidad no está garantizada, porque la prioridad es vender, vender y vender. Entre más viral, mucho mejor. Bajo la premisa de las tendencias, la industria del entretenimiento le apuesta a fórmulas de enganche para que los consumidores lleguen en masa. Es así como en muchos casos, la ética, el profesionalismo o el compromiso de los realizadores son opacados por los números y los likes, sin importar en absoluto si el resultado ayuda o no a construir un sano patrimonio audiovisual. Miremos este ejemplo. A los actores ya no les están escogiendo por su formación académica o trayectoria, no importa si actúan. Es más, los están llamando a producciones por tener un determinado número de seguidores. Esto aplica para todo aquel que aparezca en pantalla. Estamos llegando al punto de ver actores que son supermodelos, influencers o comediantes que se alejan de la realidad de la profesión, como dicen. El audiovisual es para los que venden. Da un pésimo mensaje pensar que solo importan los seguidores y no el esfuerzo que han invertido muchos actores que ven la profesión como un medio de expresión y de vida. Pero eso no importa, siempre y cuando la cuota de pantalla esté cumplida. Just as a professional basketball player spends hours on the court, mastering every aspect of his game, I, Gary Oldman, studied acting for many years to perfect my craft. And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous, I, Gary Oldman, would very much appreciate it if professional basketball players would stay the out of movies! Who the hell told you you could act? The director on your Powerade commercial? You're not actors! You suck! Get it? You suck! You see how I did that? That's called acting. Do you feel the emotion? I can do that. You can. Piensen en esto, si estuviera de moda que todos nos cortáramos el brazo derecho, solo porque es tendencia, veríamos a personajes con un solo brazo en todas las publicidades. Algo absurdo, ¿no? Pues en la industria del entretenimiento se cae en el error de buscar quién lo hace y no realmente qué es lo que se hace. No lo malinterpreten. Existen obras que vale la pena ver y que en muchos casos permiten encontrar espacios de relajación. Son tres industrias que perfectamente se pueden complementar. Son parte del paisaje, pero cuando solo se le apuesta a una, la calidad del patrimonio cultural audiovisual se compromete al fracaso. Se sube al tren de la mediocridad para llegar a la estación del audiovisual de impacto a bajo costo. En serio, en otro capítulo hablaremos sobre este tema. No se lo pierdan. En el caso de la industria del entretenimiento, encontramos contenidos que carecen de visión, con fórmulas repetidas una y otra vez que a la larga adormecen. Aquí también entran las convocatorias, tal como lo mencionamos en el capítulo 1. Si estas se inclinan únicamente a forzar a los espectadores a ver solo el tipo de audiovisual que está a consideración de los organizadores, estamos perjudicando tanto a las audiencias como a los realizadores que buscan nuevos espacios. Sabemos que el dinero se necesita, eso ya lo dijimos, pero ¿por qué obligar a los espectadores a ver un contenido que no da grandes resultados? ¿Será que acaso las personas que crean los contenidos, festivales o convocatorias carecen de visión o les abunda la viveza para buscar ganar siempre, aunque la mayoría sea la que pierde? En la industria del entretenimiento encontramos contenidos que carecen de visión, con fórmulas repetidas una y otra vez, que a la larga adormecen.
Aquí les presentamos otro ejemplo. Si usted ya vio una película o serie que fue un éxito comercial en la industria del entretenimiento, seguramente sacarán muchas copias sobre el mismo tema, como los remakes, las adaptaciones de obras que en su momento fueron ganadoras y que apelan a la nostalgia, o las versiones de libros ya conocidos. En absoluto se apoya lo creativo, lo nuevo. Esto es, sin duda, un estancamiento porque no se mira hacia el futuro. No, solo se mira hacia el pasado, condenando así a las nuevas generaciones por culpa de adultos infantilizados que tienen tanto presupuesto de consumo como poca capacidad de creación. En términos generales, en Colombia tenemos una industria cultural que no cuenta con una gran financiación, a menos que sea con recursos destinados a una finalidad turística, una creatividad cada vez más condicionada por festivales, clientes, comercio y finalmente una industria del entretenimiento dominante que cuenta con una amplia apertura económica al punto de buscar consolidarse como la única opción. Si no se toman las medidas pertinentes, es más, si como realizadores y creadores no se tiene claro a qué tipo de industria pertenece el contenido, nuestra huella ante el mundo en la civilización que estamos construyendo se va a quedar en el estancamiento de la inmediatez. La industria cultural existe y debemos apostarle de manera honesta y clara, sin dejarla de lado ni priorizarla en exceso. Hablamos de un equilibrio perfecto en el que ganemos todos. Un momento, ¿y el periodismo a qué industria pertenece? Claramente a ninguna, porque si lo miramos en la industria cultural no aplica del todo, ya que lo cultural le pertenece a todas las voces de los ciudadanos del país, no al gerente o director de noticias de turno. En lo cultural debe dominar siempre el documental, la franja infantil educativa y la ficción para conocer nuestra historia. Si miramos al periodismo en la industria del entretenimiento, tampoco aplica porque se rompe con todo el principio que indica ir siempre hacia la verdad y el entretenimiento va directo hacia la venta. Por consiguiente, el periodismo no debe estar en venta. Si un periodista, gerente o director de noticias cree que puede promover una ideología política o religiosa en un canal de venta o cultural, les podemos asegurar que están en el negocio equivocado. ¿Y la industria creativa? El periodismo no puede ser creativo salvo en la investigación, pero en su presentación debe ser objetivo, imparcial y antisensacionalista. Así, esto significa no tener tantos clics o seguidores como están tan desesperados por obtener. Esto del periodismo se ha convertido en una lucha para mirar quién la tiene más grande, mas no en cumplir con el objetivo de informar. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de periodismo tenemos? Hasta aquí el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes, suscribirse, activar la campana y darse una pasada por nuestro Patreon. Gracias a su apoyo, seguiremos entregando más reflexiones y análisis sobre el audiovisual colombiano. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la industria más dominante en Colombia y por qué? Para nuestra próxima entrega hablaremos sobre la película María Cano. No se lo pierdan. Está bien, don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta este juego? Hola, muy buena su presentación. Muchas gracias. Fuera de foco, qué carajo, pero muy buena.